Hace tiempo, un distinguido psicólogo, Albert Ellis, decía que no son nuestros pensamientos los que nos hacen malas jugadas, sino lo que interpretamos acerca de ellos y lo que nos hace interpretar conforme a ellos la realidad. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan conductas y esas conductas pueden no ser muy agradables para ti. En estos tiempos de crisis, ¿es complicado controlar nuestros pensamientos? ¿Es complicado que aparezcan? Sí, es muy complicado. No los podemos controlar porque aparecen de la nada, pero sí los podemos cuestionar. Quédate en esta cápsula y yo te diré cómo aprender a cuestionar tus pensamientos. Juntos, conectemos y hagamos sinapsis. Bienvenidos a una cápsula de sinapsis. Hoy aprenderemos a cómo cuestionar nuestros pensamientos. En mi trabajo diario con pacientes estoy aplicando lo que es el método de El Trabajo, creado por Byron Katie y en el cual te explicaré a grandes rasgos cómo lo podemos realizar. Pero primero es importante que sepas que todo lo que sucede en nuestra realidad pasa primero por nuestro cerebro. ¿Qué pasa? ¿A través de qué? A través de pensamientos. Entonces, esos pensamientos, cuando aparecen en nuestra mente, requieren de una interpretación. ¿Y cómo aparecen? A través de un acontecimiento activador. Los activan, aparece el pensamiento y es cuando yo le doy la interpretación conforme a las creencias o al sistema de creencias que yo tengo. Y derivado de esa interpretación que yo haga es como voy a manifestar mi conducta a través de ese pensamiento. Por lo tanto, hay muchas creencias que rigen nuestra vida y precisamente esas creencias muchas veces nos generan un problema. Creencias tales como ¿qué va a pasar? Voy a perder mi trabajo, la vida no es justa, no debería de estar pasando esto, ¿por qué me está pasando a mí? Tal persona debería de ser mucho mejor conmigo, la vida debería de ser más justa conmigo, no debería de estar pasando estas penurias. Y son una serie de creencias universales que hacen que nuestra mente nos haga malas jugadas y por lo tanto empiece a sentir ansiedad, miedo, incertidumbre y ciertas situaciones que no nos hacen bien. Así que aquí está el trabajo de Byron Katie, el cual lo utilizo con mis pacientes de tal manera que ellos puedan aprender a cuestionar sus pensamientos. No los puedo controlar porque en el momento que me doy cuenta que está el pensamiento es porque ya sucedió. Nuestra mente procesa, nuestras neuronas conectan, se comunican a través de la sinapsis y es cuando ahí mi mente me puede ser una mala jugada. Pero ¿cómo puedo yo aprender a cuestionarlo? Justamente con una serie de 4 preguntas que Byron Katie nos ofrece. Estas preguntas no vienen desde una parte espiritual, sino desde una parte de honestidad. Cada pregunta te la tienes que hacer a ti mismo de una forma honesta, de tal manera que tú puedas saber identificar qué tan cierto o qué tan falso es el pensamiento que está cruzando por tu mente. Así que podemos hacer un pequeño ejercicio y en este momento, ¿cuál es el pensamiento que a ti te está atormentando más? Yo lo utilizaré de una forma ejemplificada para hacerte aterrizar un poco lo que tú estás diciendo. Vamos a empezar con la primera pregunta, pero ojo, tienes que cuestionar solamente un pensamiento. No puedes hacerlo de manera conjunta. Tienes que utilizar primeramente el que más te esté generando problemas. Por ejemplo, ¿cuál podría ser en mi caso? En mi caso podría ser con respecto a la pandemia. Siento miedo que los proyectos que actualmente estoy llevando a cabo, siento que no van a progresar. Creo que no van a progresar. O bien, no. Ok, vamos entonces a iniciar con el trabajo de Byron Katie. Pero necesitamos primero escoger un pensamiento. Solamente uno. No podemos cuestionar a varios al mismo tiempo, sino que tenemos que cuestionar de uno en uno.
Piensa tú, desde donde me estás viendo, cuál es el pensamiento que más te está atormentando o aquel que te está generando una mayor ansiedad o preocupación. Y con este tema de la pandemia, uno de los más comunes, ¿cuál es? Voy a perder mi trabajo o me voy a quedar sin dinero. Pero yo voy a utilizar voy a perder mi trabajo. La primera pregunta que te tienes que hacer ¿es verdad ese pensamiento que tienes? Ojo, primera pregunta ¿es verdad? ¿Es verdad que voy a perder mi trabajo? Tranquiliza, reflexiona y sobre todo contesta de manera honesta. Si la respuesta es sí, entonces adelante. Si la respuesta es no, también adelante. Aquí no es cuestionarnos a nosotros mismos ni juzgarnos, sino más bien poner en entredicho qué tan cierto es. Segunda pregunta. La segunda pregunta consiste en hacernos nuevamente con respecto a ese pensamiento la pregunta, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Realmente estás consciente o tienes la certeza de que vas a perder tu trabajo? ¿Puedes saber que con toda la absoluta certeza que vas a perder tu trabajo? Medita tu respuesta. ¿Por qué? Porque una cosa es creer y otra cosa es tener la certeza de que eso va a suceder. Ahora bien, ya que te hiciste esa segunda pregunta, viene la tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede alrededor de ti cuando crees en ese pensamiento? ¿Qué ocurre cuando crees que te vas a quedar sin trabajo? ¿Qué sentimientos o qué emociones experimentas? Ansiedad, miedo, incertidumbre, ganas de llorar, ganas de enojarte. ¿Qué es aquello que pasa por tu emoción cuando aparece ese pensamiento? ¿Cómo te estás tratando a ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo cuando aparece ese pensamiento? ¿Qué emociones surgen? ¿Qué creencias surgen? ¿Qué es lo que primero pasa por tu mente en el momento que aparece ese pensamiento? Ya que lo identificaste, finalmente vamos a pasar con la cuarta pregunta. ¿Quién serías tú sin ese pensamiento? Cierra los ojos y visualiza cómo te sentirías, qué pensarías, qué harías, cómo te comportarías, qué emociones tendrías en ti si ese pensamiento no existiera. En resumen, ese es el trabajo o ese es el método del trabajo de Byron Katie. ¿De dónde lo tomé? Lo tomé del libro Amar lo que es, en donde te explica con casos prácticos cómo se lleva a cabo este método. Así que, repasando, vamos con la pregunta número 1. Primero, recuerda que tiene que ser un pensamiento por trabajo. ¿Sí? Acá abajo yo te voy a anexar los formatos que ella utiliza, en el cual viene el listado de las emociones para que aprendas a definirlo, la lista de creencias universales que regularmente nos hacen una mala jugada y las preguntas desglosadas con sus ejemplos con respecto a cómo cuestionar los pensamientos. Así que recuerda, la primera pregunta ¿es verdad? En esta tierra recuerda que tienes que responder sí o no. El a veces o la mayoría de las veces no entra en esta categoría. Debemos de ser tajantes para saber si es verdad o no es verdad. Número 2, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Realmente tienes las evidencias, tienes las pruebas palpables o materiales para poder asegurar que ese pensamiento es verdad? Número 2, ¿cómo reaccionas o qué sucede alrededor de ti cuando crees o aparece ese pensamiento en tu mente? Y finalmente, ¿qué serías tú sin ese pensamiento?
¿qué estaría sucediendo con tu vida si ese pensamiento no estuviera presente en ese momento? Ojo, debemos de hablar a través de la honestidad, sin juzgarnos, sin predisponernos y sin querer quedar bien con nadie más, solamente con nosotros mismos, actuando de la mejor manera y de la manera más honesta posible. Esta fue la cápsula del día de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. En la siguiente cápsula hablaremos de otro tema muy importante y que está hoy a la orden del día: la vulnerabilidad. ¿Qué ventajas o qué beneficios puedo sacar con ser vulnerable? ¿Es buena la vulnerabilidad? Claro que sí, pero eso lo veremos en una siguiente cápsula. Recuerda suscribirte y activar la ventana de notificaciones para que puedas tener acceso a la información que se te estaré presentando. Muchas gracias y que tengas excelente día. Hasta luego.